Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Qué lindo, ya estamos pasando el primer mes de la 11ª temporada, Noche de Letras 2.0 acá en Radio Trend Topic, siempre en nuestra casa desde hace 11 años. Y digo qué lindo porque hay días que por lo general, al menos yo, me siento como mucho más cálido, ¿no? Me siento como más abrazado por las cosas. Y el teatro, el arte, por lo general, para mí es un lugar de cobijo. Pero aparte, el teatro en especial es un lugar donde debo decir que aprendí a ser espectador en los últimos 6 años y a disfrutarlo con todas las letras. Y bueno, y en parte quien está hoy con nosotros también es partícipe responsable de este aprendizaje de los últimos años. El invitado de hoy es Juano Villafañe. Juano es escritor, poeta, es artista. Digo, artista porque es un tipo que aparte vive el arte, ¿no? Porque él es director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, pero la realidad es que, y ya esto va a salir en la charla de hoy, vamos a hablar lo largo y tendido lo que nos dé, pero digo, el tipo se crió, nació en un seno artístico y como no podía ser de otra manera, su vida está asignada por el arte. Así que, Juano, qué lindo tenerte. Buenas, ¿cómo va? Muy bien, bueno, muchas gracias por invitarte aquí a tu programa, poder participar, conversar justamente sobre la vida artística, ¿no? Sobre la literatura, la poesía, la música, el conjunto de las artes, ¿no? Así que te agradezco mucho poder tener esta oportunidad. Hablar a veces, ¿no? En estos tiempos, ya creo que el encuentro es algo importantísimo en tiempos como hoy. Y el poder hablar y escuchar al otro casi que es un acto contrarrevolucionario en estos tiempos, ¿no? Y cuando digo contrarrevolucionario, digo porque creo que estamos atravesando una revolución política en estos tiempos. Las revoluciones no siempre son del lado que uno quiere. Y nos viene a revolucionar absolutamente todo. Entonces creo que estos encuentros, esta posibilidad de escuchar, esta posibilidad de crecer con el otro, son actos netamente contraculturales en este escenario. Así que, bueno, celebro esta posibilidad. Sí, y vos fijate que a veces por desconocimiento, otras veces conocemos mucho que es así, estamos todos construidos por epifanías, por experiencias poéticas, ¿no? Octavio Paz... Habla de más cerca al micrófono. Octavio Paz decía que la experiencia poética era de alguna forma, tanto para los hombres como para las mujeres de este mundo, un estado de reconciliación. Qué hermoso de reconciliación, justamente de los hombres y las mujeres con el mundo, ¿no es cierto? O sea, y además no todos saben que viven a veces experiencias poéticas, ¿no? No todos saben que estamos construidos, como te decía recién, por epifanías, por sueños. Todos estamos construidos por relaciones íntimas y subjetividades y experiencias de vida que se asocian directamente a la vida artística, literaria, poética, ¿no? Por supuesto hay un proceso de la experiencia poética al producto final, estético, terminado. Hay todo un proceso, ¿no? Un oficio que se encarga el poeta de resolver en el caso de la literatura, o se encarga un artista plástico en el caso de la pintura, o se encarga un músico en el caso de construir una canción, ¿no es cierto? Y darle una musicalidad a esa canción. Entonces yo creo que eso es una experiencia que yo siempre he vivido y siempre rescato y que es muy interesante. Por eso es interesante reconocer que uno está construido por epifanías y por sueños, por experiencias poéticas, pero a su vez también una vez que esas experiencias poéticas se resuelven estéticamente, en forma de libro, en forma de obra de teatro, en forma de partitura, en forma coreográfica, empieza a circular
Entonces hay otro fenómeno que es muy interesante, es cómo impactan las poéticas en la sociedad. O sea, esos bienes culturales que empiezan a circular, ¿cómo impactan en la sociedad? O sea, ¿cómo impacta? ¿Cuál es la forma en que se arriesgan los hombres y las mujeres a recibir ese producto? ¿Sí? Y por otra parte, lo que implica, que también es muy interesante, que esas difusiones de metáforas, imágenes, símbolos, bienes culturales, a su vez, son las formas políticas en que se van a distribuir en una sociedad esos bienes, o sea, cómo la gente puede acceder al cine, puede acceder al teatro, a la música, ¿no? Entonces fíjate vos que desde ese mundo mágico, de esa construcción poética, uno ofrece una obra, esa obra impacta en las imágenes, las metáforas de alguna manera impactan en la sociedad, y a su vez también uno desde las políticas públicas o también de las políticas independientes o privadas puede permitir y potenciar que esos bienes culturales circulen en la sociedad. Y a su vez, ¿por qué? Porque son las formas que puede todo el mundo acceder o a la canción, o acceder al teatro, al libro, o cualquier otra forma cultural. Así que es una relación de partes muy interesante. Sí. Muy interesante, la relación que se da desde la propia experiencia, desde el propio mundo mágico en que se construye el arte, todo lo que es esa metodología de la creación artística, ese proceso, a lo que hace a la circulación, ¿no es cierto?, de las imágenes, y a lo que hace a cómo, digamos, desde las políticas culturales, como corresponde, se pueden hacer distribución de esos bienes culturales. Para ello, bueno, hay una serie de leyes, institutos, presupuestos que permiten que el INCA haga cine, que el Instituto Nacional de Teatro haga teatro, ¿no es cierto?, que el Instituto Nacional de Música fomente también la música, ¿no? Entonces ese fenómeno es muy interesante, porque uno al estar incluido en esas relaciones puede reconocer la potencia que tiene justamente el desarrollo de todo ese fenómeno poético, literario, artístico, ¿no? Y algo que es vital también, ¿no? Porque esta cuestión de desde la creación, desde la circulación y después la otra que no aparece quizás en el escenario de la política cultural o del ejercicio de la política cultural, que es la aprehensión, cuando el público aprende. Exacto. Con H intermedia y lo hace propio, exacto, ¿no? Exacto. Lo resignifica. Lo resignifica. Esa es una tarea maravillosa. Es hermoso. Que ocurre en todas las artes. Es maravilloso y hacer esa experiencia. A mí me tocó con la celebración una comedia para los que vendrán, que es un poco la historia de mi familia, ¿no? No tiene por qué toda la gente saber quiénes fueron mis padres o qué fue lo que me pasó a mí en la infancia. Yo hice ahí una obra construida desde esos recuerdos, ¿sí?, familiares, y es asombroso cómo algunos contactaban con algunas relaciones vinculadas a esos mundos, esas amistades que mis padres tuvieron con Enrique Molina, con Olga Orozco, con Alejandra Pizarnik, pero en esas amistades no son explícitamente narradas como tales. No obstante, la gente encontró un lugar allí para la amistad, ¿no? Y una como vos muy bien decís, reconocimiento y particularización de la obra, que es tan interesante que cada espectador recibe la obra de una determinada manera. Hay comunes denominadores, indudablemente, pero hay una recepción del espectador que es muy interesante, ¿no? Nosotros ahí con Jorge Dubati en el Centro Cultural de la Cooperación tenemos la Escuela de Espectadores, ¿no? Eso es hermoso. Y el espectador es el que concluye la obra en un sentido, pero a su vez el que inicia otro proceso crítico y multiplicador, que era lo que vos estabas comentando recién. O sea, el espectador multiplica la obra y la resignifica en una diversidad enorme de sentidos, ¿no es cierto? Es maravilloso. Y para uno mismo, que escribe una obra, que participa de una puesta en escena, reconocer después en el campo de lo semiótico, bueno, puede ser una palabra difícil, o no muy común, pero en el campo de cómo se resignifica, de lo semiótico, de cómo aparece. Vos fíjate que nosotros allí trabajamos con cachiporras. Las cachiporras son de alguna manera asociadas al títere de cachiporra. Mis padres eran titiriteros y la cachiporra está asociada al títere, a la comedia del arte, al títere llamado así de cachiporra, ese títere de guante,
al guiñol que juega y se pega uno con otro y se pegan y se matan y se castigan. Esa era la cachiporra, ¿no? Entonces hicimos como un traslado de la cachiporra del títere y pasó el actor a ser parte de la cachiporra, y el actor también se hizo un títere con la cachiporra, y con la cachiporra expresaba otras cosas que son mucho más mundanas, si se quieren, o mucho más de la contingencia actual de lo que implica la represión. Entonces una cachiporra, ya sabemos que es una cachiporra, en todo caso, para otro tipo de experiencias que no son necesariamente la del títere que juega en el retablo. Entonces vos tenés una resignificación. Nosotros utilizamos eso, esa resignificación, ¿no es cierto? Le dimos un valor a lo que implicaba el juego en tensión, de lo que implica ser castigados o castigar con una cachiporra, ¿no? Entonces del títere que sale una cachiporra, que es histórico de la comedia del arte, ir hacia otras representaciones, ¿no? O nos pasó como con Enrique Molina, no hay ningún actor que represente a Enrique Molina, pero Eduardo Calvo, que hacía un poco del personaje surrealista, tenía una valija, porque Enrique Molina tenía una valija, que la llevaba más que una valija, un maletín, para ser exacto. Sí. Un maletín que llevaba a todos lados. Y se había generado esa idea folclórica de Enrique ¿Qué tiene el maletín? ¿Qué tiene el maletín? Entonces le preguntaban a Enrique, ¿qué tenés en el maletín? Ah, no sé lo que tengo en el maletín. ¿Pero cómo no sabes lo que tenés en el maletín? No, no sé lo que tengo en el maletín, ni lo quiero saber, no me interesa saberlo. Entonces en eso se hizo un juego teatral de lo que implicaba la retórica de lo que estaba dentro. ¿Cómo una persona puede llevar un maletín y no saber lo que tiene adentro? Entonces hay un juego teatral, hay una tensión dramática entre los otros que preguntan, pero vos al final, ¿qué nos querés decir? ¿No es cierto? Además, no, la historia se termina de construir en otro lugar. Alguien dirá que llevo yo adentro del maletín. Eso es el juego, entonces, lo que implicaba el sentido, ¿no?, de lo que Enrique Molina hacía con ese maletín, y pues teatralmente cómo juega en esa resignificación. ¿No es cierto? Es hermoso. Y ahí se guardaba de todo lo que vos te puedas imaginar, a vivir y por haber, hasta inclusive una cachiporra. O sea, en el juego teatral era todo posible, y esa resignificación permanente, ¿no? Yo creo que el teatro, como todas las artes, tiene esa virtud de una permanente resignificación. Y cada espectador, cuando estamos hablando de teatro, hace su propia historia y construye su propia historia, ¿no? Sí. Y a su vez, cuando se construye esa propia historia y se multiplican relaciones afectivas y de querer reconocerlo y de querer ser partícipe, se produce todo lo que es el boca en boca, uno le comenta al otro, ¿no? Y a su vez el espectador también es parte de la programación. Claro. Es un crítico que no está solo expectante, distanciado, es un crítico real. Nosotros tenemos en la Escuela de Espectadores un premio que ofrece el espectador a las obras de teatro de Buenos Aires. Todos los espectadores de la Escuela de Espectadores se reúnen y votan cuál ha sido, en dramaturgia, en dirección, en actuación, lo mejor del teatro de Buenos Aires durante una temporada, ¿no? Que es interesante reconocer que, primero, que la obra teatral no comienza cuando vos vas a comprar una entrada y entras a ver un espectáculo. La obra teatral empezó mucho antes, se trabajó mucho antes, se hicieron muchas cosas antes. Claro. Y luego tampoco termina cuando aplaude el público el final de una obra. No, ahí comienza otro proceso, que es muy interesante. Hay como una fuera del teatro que forma parte del teatro, ¿no? Una fuera del teatro, se podría hablar esto de la sociedad del espectáculo, ¿no? Hay una fuera del teatro que conforma también parte del espectáculo, ¿no? Y esas son relaciones que se asocian, sí, porque el espectador está también, como lo integra al teatro, está también afuera, muchas veces, del espacio escénico, pero forma parte del teatro. Es una relación muy interesante. Casi que es una extensión, ¿no? Como que el espectador es el encargado, de alguna manera, de hacer que esa alfombra que puede llegar a tener el teatro vaya más lejos. Exacto. E invite a más personas. Completamente. Y por eso es tan importante algo que en estos tiempos, a ver, y cuando arrancamos la charla, arrancamos con esto de la importancia del hablar y el escuchar, ¿no? Entonces digo, esta cuestión tan importante, porque en otros tiempos era esto de vamos al teatro, vamos al cine, y a lo mejor íbamos en grupo y salíamos de ahí y charlábamos de las obras. Y cuando yo digo charlábamos, es algo que ya no le pertenece a mi generación, ¿eh? Estoy hablando más de la generación de mis padres. Yo tengo 54 años y esto más pertenecía todavía cuando mis padres a lo mejor tenían 30. Esta cuestión de ir y continuar ese derrotero que dejaba la obra de arte que habían visto.
y a partir de ahí empezar a cruzar las miradas, empezar a escuchar o cruzar las escuchas y empezar a generar una charla que era hija de la obra que habían visto, pero, y quizás era hasta una hija bastarda en muchos casos, porque a lo mejor iba para otro lado. Pero digo, esa invitación a ese diálogo, y eso creo que es algo que nos falta ahora. Totalmente, fíjate vos que... Esa mirada crítica. Claro, nos falta ahora, de alguna manera también está, y te voy a decir algo, estamos viviendo una gran mutación cultural, ¿no? Un gran fenómeno de colonización algorítmica, una suerte de Sí, desterritorialización del sujeto, ¿no? ¿Cuál es tu territorio? ¿Vos dónde te sentás? ¿De dónde hablas? Esa suerte de desterritorialización del sujeto ha permitido una desconexión afectiva, digamos. Pero como vos muy bien recién lo decías, la posibilidad de seguir conversando, que la conversación continúe, es un tema afectivo. O sea que el teatro tiene un ritual presencial que es imposible de modificar. Puede haber como estas formas de tecnoconvivio, digamos, ¿no? O lo que implica el teatro como convivio, como un lugar en donde estamos todos. Por supuesto, también es muy importante el sistema de redes, la comunicación en redes, todo lo que sea la imagen que se multiplica. Pero hay algo que es irreemplazable, que es el convivio, el estar cuerpo a cuerpo, el tocar. El poder tocar a lo otro. Es hermoso. ¿No? Eso es maravilloso. Entonces eso no se puede reemplazar. No hay forma de reemplazarlo. Por eso es tan importante también considerar que la inteligencia artificial tiene esos límites. En todo caso, lo que genera justamente el teatro, lo que genera la música, lo que genera la literatura, es la belleza poética. Y la belleza poética es la que genera inteligencia humana. Porque hay una inteligencia artificial, pero una inteligencia humana, en la que vos te construís humanamente en todas las potencialidades que se puedan apreciar y considerar, en la física, en la química, en la literatura, en la historia. O sea, ese conocimiento es el que genera a su vez también una inteligencia que es la inteligencia humana, que es a su vez la que genera después la inteligencia artificial. O sea, que a veces se alteran esas relaciones y se le da una cosa muy dominante o muy fundamentalista a la inteligencia artificial o a las redes. Está muy bien y eso es maravilloso que exista y lo que lo podamos utilizar, ¿no es cierto? Pero también hay otra lucha ahora, si vos planteabas el espacio crítico. Bueno, hay una lucha porque cómo nosotros nos reapropiamos de aquellas tecnologías, ¿no es cierto?, que circulan por todos lados, porque ahora las metáforas circulan por todos lados, las imágenes circulan por todos lados. Bueno, también cómo nos reapropiamos. Vos fíjate que hay una experiencia histórica que yo siempre cuento, a la que me remito siempre, que tiene que ver con el modernismo en poesía, que fue uno de los movimientos y una de las experiencias poéticas colectivas más importantes en el mundo, en donde en un solo continente se reapropió de manera casi sincrónica aquella palabra impuesta por el colonizador. Los españoles impusieron un lenguaje, una palabra, una forma de hablar, y los colonizados lo que hicieron fue reapropiarse de la palabra, la reelaboraron y generaron una riqueza maravillosa en la lengua, como lo hizo José Martí, como lo hizo el nicaragüense, el poeta nicaragüense maravilloso, modernista, Rubén Darío, o como lo hizo acá Leopoldo Lugones. O sea, el modernismo generó una reapropiación de aquella palabra impuesta por el colonizador, ¿no? En esa dialéctica, y le generó una afectividad que no tenía, ¿no es cierto? Porque con las mismas palabras con que te castigaban y te dominaban, vos las cambiaste de lugar y las pusiste a jugar en otro sitio, ¿no? Es hermoso, esa experiencia es maravillosa. Entonces, por eso digo que también, frente a la colonización algorítmica, frente a las redes, frente al fenómeno de las nuevas tecnologías, también tenemos la necesidad de reapropiarnos. Es decir, hay un motor de búsqueda que se dedica a vender palabras. Ahora las palabras se venden, las imágenes se venden. Alguna vez tus padres vivían, y yo también, solo a través de lo que era el valor de uso de una palabra, de una metáfora, de una imagen. Hoy la imagen, la palabra, se vende a través de un motor de búsqueda. En el motor de búsqueda, ¿por qué no podemos tener un motor de búsqueda latinoamericano? El uso de la palabra es una soberanía. Entonces podemos también tener un motor de búsqueda latinoamericano, que hable con la forma que nosotros hablamos y que utilice las palabras como nosotros las utilizamos. Ese proceso de reapropiación
es un tema político-cultural justamente. Por lo tanto, yo creo que hay que entender esto, ¿no?, como fundamental. El lugar en donde se radica la mayor resistencia, si querés, y avanzada, es en el convivio, en el cuerpo a cuerpo. No hay reemplazo, no hay forma. ¿Cómo se puede reemplazar? Me encanta. Juano, venite todas las semanas. Bueno. Es fantástico, es divino. A ver, salieron tantas cosas, abrió tantas cosas de Juano recién. Voy por la última primero, el valor de la palabra. El ¿no? valor de la palabra. El valor de la palabra. Esta cuestión de por qué no tener un buscador latinoamericano. Y entonces pienso, y me voy rápidamente al Diccionario de Usos y Costumbres, que en algún momento compartió, convivió y peleó codo a codo con el de la Real Academia Española. Totalmente. Entonces, ese de Ana Molinar. Si pueden, busquen la obra de teatro con la puesta. Ya sé que a quien le gusta y ama el teatro no es lo mejor, pero busquen la puesta del diccionario de Ana Molinar, de una compañía mexicana que es Infernal. Infernal. La buscan, está en YouTube, está libre. Pero lo que digo es esto. En ese momento, ella lo que hizo fue traer las voces populares, que eran las que no llegaban al diccionario de Real Academia Española, que estaba hecho por un gueto de poder, obviamente, y lo que hizo fue establecer, en un trabajo que le duró casi 20 años, dar forma a uno de los diccionarios que hoy es un diccionario de culto. Digo, y ahí está esta cuestión, ¿no? De cómo trabajar la resistencia, de cómo trabajar la construcción, de cómo trabajar la defensa. Y esto no es casual. Digo, la RAE, más allá que sea quien hoy nos rige los designios de nuestra lengua, pero a lo que voy es que la RAE no deja de ser un espacio de poder político. Poder político literario, poder político lingüístico, poder político. Y eso es lo que dice qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, cuando existen otras expresiones que quedan afuera, ahí uno empieza a entender cómo y cuán importante es la cultura. Y por eso digo, hay cosas que tienen que ver por esta formación, por este lugar de tratar de aprenderlo, por este lugar de tratar de apropiarnos, ¿no? ¿Cuánto hay de esto de, por ejemplo, que también planteaba Juano, del algoritmo? Bueno, ¿y cómo respondemos nosotros al algoritmo? ¿Y cuánto nosotros usamos de aquello para nosotros? Digo, ¿cuánto lo que nos sirve lo traemos para nosotros y cuánto somos útiles para eso? Mirá todo lo que trajo el tipo, ¿no? Y fíjate vos que esta suerte, esta mutación cultural que estamos viviendo, esta suerte de desterritorialización. Eso me encanta también. ¿Qué ocurre? El sujeto no tiene barrio, no tiene comuna, no tiene patria. ¿Cuál es el lugar, el territorio en que se radican sus afectos? Está de hecho planteado de que es así, porque vos vivís en San Telmo, vivís en La Boca o vivís en Flores. Entonces tenés tu lugar de afectividad, pero estas formas de funcionamiento virtuales han generado esa suerte muy grande de desafecto, ¿no? Como si uno viviera en una burbuja que no está afectado a nada. En realidad estás afectado a todo, que es la única forma que te salva de poder seguir viviendo y cada tanto irte a la burbuja. Hermoso, porque si no es imposible que uno pueda vivir solo, aislado. Pero hay una tensión y una tendencia muy grande a pensar de que eso es la novedad, lo nuevo, estar metido dentro del sistema, de las redes que también te captan y te generan un trabajo enorme porque funcionan por diversos motivos, con una gran potencia de comunicación y sincronías extraordinarias, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Entonces eso es, naturalmente sabemos que es así, pero es importante recuperar esta idea, ¿no?, esta idea del sentido del convivio, del afecto, de celebrar el acontecimiento en el sitio en que están los otros, ¿no?, en el sitio en que vos te vas a encontrar con los otros, para todo, para la vida familiar, para el amor. ¿Cómo haces? Para la vida afectiva, para tus padres, para estar con tus hijos o para estar con los amigos. Entonces ese convivio, ese cuerpo a cuerpo es irreemplazable, no hay cómo reemplazarlo, ¿no es cierto? Y como no hay cómo reemplazar la inteligencia humana, la belleza, aquello que generó una metáfora, aquello que vos pensaste alguna vez que te había ocurrido, mirando el río desde arriba de un puente, o yendo en un tren, mirando el paisaje. No sabés que si el paisaje atrás, adelanta,
hay un fenómeno extraordinario ahí cuando uno viaja en tren. ¿Qué se mueve? El tren, se mueve el paisaje. ¿Qué es lo que se mueve? Se mueve uno. Entonces hay cosas que a uno lo impactan en ese desarrollo, que se particularizan además. Porque no es que a todo el mundo le pasa lo mismo cuando viaja en tren, ¿no es cierto? Le pasan distintas cosas, pero por ejemplo el tren tiene una relación muy mágica, ¿no? Un acto mecánico tan particular puede impactar por lo que implica, ¿no? Pensar a dónde vas a llegar, qué es lo que dejaste, cómo transita el paisaje, ¿no es cierto? Pero además hay cosas reales. Si vos caminas arriba del tren hacia el lugar del destino, vas a ir más rápido que el tren. Eso es hermoso. Claro. Y aparte es un gesto poético. Es un gesto poético. Es un gesto poético de Exacto. romper la lógica. Exacto. Vas a ir más rápido que el tren y te vas a distanciar mucho más rápido del paisaje. Y si haces al revés, vas a ir más lento que el tren, ¿no es cierto? Si caminás hacia el lugar en que fue el punto de partida. Digamos, son cuestiones que son relacionadas, por supuesto, con la física, con las relaciones del tiempo, del espacio, del movimiento, pero son cosas que te van impregnando en tu vida, ¿no? Y vas construyendo una serie de imaginarios particulares, cada uno arma su propio imaginario tan particular, ¿no es cierto? Yo recuerdo que Piglia tenía la costumbre, por este tema, justamente por estas condiciones, de anotar todo lo que le pasaba en cuadernos. Tenía como más de 300 y pico de cuadernos. El cineasta Di Tella le hizo una película sobre los cuadernos de Ricardo Piglia. Lo nombra con el otro apellido que tiene Piglia, que ahora se me borró. Pero Piglia, algunas veces hemos hablado sobre eso, ¿no es cierto? Sobre situaciones mágicas que a él le habían pasado. Tiene algunos cuentos extraordinarios sobre esas historias en las novelas. Tiene un cuento maravilloso como Almagro, Hotel Almagro, que lo que le pasó en un hotel en la ciudad de Buenos Aires fue lo mismo que le pasó en un hotel en la ciudad de La Plata, donde él vivía, porque da clases en La Plata y acá trabajaba en una editorial para hacer, una editorial, creo que la editorial de Álvarez, no recuerdo mal. Y contaba cómo iba registrando las historias, todo lo que registraba, todo lo que le pasaba lo anotaba. Porque entonces no se olvidaba de esos sueños o de esas experiencias poéticas, ¿no? Y después podía construir una novela, un cuento, situaciones que han sido maravillosas, ¿no? Venía mucho a Liberarte porque trabajaba en Liberarte un hijo de un gran anarquista argentino, Badraco. Badraco fue un gran anarquista argentino y este hombre era el hijo de Badraco y se conocía desde niño todas las historias de su padre anarquista. Imagínate las aventuras en la ciudad de Buenos Aires, en el núcleo más intenso del anarquismo. Entonces venía una vez por semana Piglia, nunca me olvido, porque venía al bar y se sentaba con Badraco, hijo, a escribir lo que le recordaban las memorias de los anarquistas. Entonces uno está construido, más allá de que las registres o no, uno está construido por toda esa memoria, ¿no? Que es lo que permite luego en los oficios diversos hacer la actividad artística que uno desee, ¿no? Es fantástico. Bueno, yo siempre, cuando puedo, lo digo, esto de cómo conocemos a los autores, cómo conocemos a los artistas, escuchándolos. Y a veces ni siquiera escuchando su obra, escuchándolos pensar, ¿no? Esto de cómo va la cabeza, por dónde van estos juegos, por dónde van esas búsquedas. Y eso son cosas que a mí me fascinan y que aparte, digo, es la invitación para que otros se animen también a transitar el proceso de pensamiento, que es una de las cosas más ricas que hay. Hay algo que dijiste y que cuando hablabas de estos lugares no lugares, ¿no? Y yo me ponía a pensar que hace unos cuantos años la arquitectura fue una de las... la arquitectura es casi uno de los grandes señaladores sociales que determinan nuestras movilidades. No es casual de esto, ¿no? Entonces digo, hace unos cuantos años se hablaba de los no lugares y se refería a eso como los shoppings, ¿no? Y los shoppings eran los no lugares. Esos lugares donde nosotros entrábamos y no había un espacio definido y era un transitar permanente y todo era una invitación al girar, girar, girar o estar en un lugar no definido. Esto es fantástico porque lo que empezó con una arquitectura física se llevó a una arquitectura virtual que son las redes. Y digo, que son estos no lugares, en donde también estos no lugares invitan a no seres. Digo, a no estar siendo. Está clarísimo. ¿No? Es a propósito de Kush.
Claro. A propósito de Kuch, pensaba eso, ¿no? De esa manera, estar siendo, ¿no? La idea de que uno ocupa un lugar en la tierra y forma parte de la tierra. No solo es un ser, sino también hay un estar. Exactamente. Un estar en la tierra, que es lo que te arraiga a las relaciones familiares, afectivas, productivas, en ese estar, ¿no es cierto? Bueno, los pueblos originarios de nuestra América tuvieron mucha esa lógica del estar, no solo del ser existencial, ¿no es cierto?, al estilo europeo, ¿no?, que solo el ser, más allá de los lugares en donde podría estar, es el ser y el estar, ¿no? Esa unidad de relaciones es una cosa muy interesante, muy importante. ¿Y quién está haciendo Juano Villafañe hoy? Bueno, yo acabé, hice 2 temporadas, La Celebración, una comedia para los que Hermosa, reirán. hermosa. Hice una obra de teatro también con Gustavo Pardi, La Conversación. Es una serie de poemas asociados en una pareja que conversa infinitamente, ¿no? Empieza conversando infinitamente y termina conversando infinitamente. Hice también un disco con Débora Infante sobre poemas y canciones que compuse. Ella hizo la musicalización y cantó, una excelente intérprete, cantante maravillosa, Débora Infante. Y estoy ahora con un nuevo libro de poemas, Último Mar, con el que estoy trabajando. Y estoy también haciendo diversas actividades, como siempre, en el Centro Cultural de la Cooperación. Tengo un curso, un lugar donde trabajo en la formación artística, literaria, que va del modernismo a las primeras vanguardias, el modernismo latinoamericano, a las primeras vanguardias internacionales, a principios del siglo pasado, los años 60 y nuevo momento de vanguardias, lo que fue después los 60, los 70, 80 y 90, fin de siglo, hasta esta era de la situación de digitalización, ¿no? Hay todo un proceso, toda una línea histórica donde se van argumentando en el curso cómo se va instalando la palabra y la poesía, ¿no?, en cada momento, en cada circunstancia. Es muy interesante encontrar paralelos, relaciones, afinidades, ¿no? Así que trabajo en eso también. Estoy en la Sociedad Argentina de Escritores, que formo parte de la dirección, soy el vicepresidente segundo de la Sociedad Argentina de Escritores. Y también trabajo mucho con lo que hace a la política cultural en el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Hicimos un congreso muy, pero muy importante, un congreso federal de cultura y comunicación, que tuvo un gran éxito con asambleas en casi todas las provincias argentinas, y ofrecimos un programa alternativo, ¿no?, a lo que pueda llegar a ser una nueva etapa política en la Argentina. Así que en todas esas cosas trabajo. En todas esas poquitas cosas. Poquitas, sí, poquitas. ¿De dónde sacas el tiempo? No, uno ya se organiza, con el tiempo se organiza. Igual ya también está como uno un poco ya en el aprendizaje y en la experiencia, uno tiene capacidad para volver un poco de todas esas cosas, no ya solo ir únicamente, sino también volver. Y eso ayuda mucho a ordenarse, a tener una participación lo más prolija posible, ¿no es cierto? Y se acompaña con el conjunto de la vida artística, cultural, uno no está solo, ¿no? Claro. Uno construye la actividad teatral, o musical, o poética, literaria, o político-cultural, con una gran cantidad de compañeros, amigos, que son quienes nos acompañan en esa tarea, ¿no es cierto? Es indudable, eso es así, nadie lo hace solo, eso, no hay por qué creer que alguien haga solo todo eso, ¿no? Sos un ser social, político, claro, poético. Exacto, todo eso se va realizando. Quizás ya para los próximos años quizá me proponga más un trabajo más poético, literario, más personalizado, porque uno también ha servido mucho, ha sido un gran vehículo hacia las cosas, ¿no? Un gran protagonista de hacer para que otros sigan haciendo, ¿no? Que no está mal. No. Eso es la gestión cultural, digamos, es muy hermosa y te da una proyección ahí fabulosa y un conocimiento y aprendes muchísimo
y te vinculas con muchísima gente, pero también uno busca por ahí reconstituir su propia obra con más tiempo, dedicarle un poquito más de tiempo a la literatura, a la poesía, al ensayo, ¿no? A las formas artísticas más particulares, ¿no? A llevar el pensamiento al papel. A llevar el pensamiento al papel, claro, eso lleva su tiempo, ¿no? Quizás yo no tenga, comparado con otros colegas, tengo unos 8 libros, pero quizás haya otros compañeros que tienen mucho más libros, claro. Y no porque esté mal lo que hagan, lo hacen muy bien, pero se han dedicado con más tiempo a la elaboración de la novela, el cuento. ¿A vos te convocó el hacer, el pensar, claro, el trabajar, el estar? Claro, y yo creo, como decía el otro día, en una charla, que la poesía está en el propio hacer poético, pero la poesía también está en lo que implica el hacer político-cultural. Pero claramente. Y también está, claramente. Claro, y también está en la forma en que uno se relaciona con la gestión cultural. La poesía está siempre presente, por lo tanto no ha sido un desprendimiento. No es una falta. No es una falta en tu vida. Para nada. Es una resignificación. Muy bien, es una resignificación sobre la cual uno trabaja, y seguiré haciéndolo, me imagino. No podés escapar de tu ser. No puedo escapar, pero sí darle más tiempo a la actividad poético-literaria, ¿no? Por diversos motivos creo que corresponde ya, y dar lugar también a que otros amigos y compañeros puedan ir también ocupando esos lugares de la dinámica de la gestión cultural, ¿no? Claramente. Sí. Claramente. ¿Querés leernos algo? Mira, te leo algo que, como hablábamos acá, justamente abrí y dejé marcado, porque esto es algo de lo que tiene interesante en el hacer poético. A ver. O sea, escribí un poema que después fue una canción, que además se transformó en un disco junto a otras canciones, y a su vez tiene una traducción al italiano. Entonces va a participar de un festival en Italia, el Festival Italiano de la Canción. Yo lo voy a leer en castellano, por supuesto, ¿no? La vida que fue tomando el texto, exacto, la obra. Exacto, qué bien. Eso iba. Qué ¿no? bien. Que es el texto que no queda solo, podría quedar muy bien en el libro, ¿no? Pero la Débora Infante me dijo, esto es una canción. Qué lindo. Claro. Y el poema, cuando pasa a ser una canción, tiene una potencia lírica particular. Es interesante, porque de alguna manera todo poema es una canción, pero a veces no toda canción puede llegar a ser un poema, ¿no? Que se pueda considerar como tal para poder ser cantado, ¿no? Claro. Y musicalizado. Así que Débora Infante hizo la musicalización en una forma pop, muy pop, ¿no? Sin dejar el lado, digamos, de lo que es la balada, la canción más tradicional, pero tiene un toque de pop muy interesante. El poema se llama Ella. Ella podía enamorarse a las 3 de la tarde, salir con su blusa al mundo o mirarse al espejo. Ella era esbelta, difícilmente esbelta, más próxima al amor que a los objetos. Ella podía abandonar el dolor, salir una mañana, terminar agotada y agotarme. Ella podía darse vuelta sobre sí, abrir la puerta, contemplarme. Por eso es preciso beber, olvidar, dormirme, alcanzar de nuevo este silencio. Qué lindo. Bueno, es un poema así muy Qué lindo. coloquial, muy concentrado sobre sí mismo. Y te leo otro Sí, poema vení que con es otro. familiar. ¿Que dialoga con este? No necesariamente, tiene otras relaciones. A ver. Pero sí las tiene con mi familia. Ah, bien. Y por ahí tengo un poema que es mucho más teatral, que es interesante. Dale, vamos con los tres. Los tres, yo creo Sí, que con eso claro. es una dosis de poesía. No, más o necesitamos menos. más poesía en el mundo, así que dale, vení. Último aprendizaje. Con mi padre aprendí que antes de morir hay que encontrar a la madre. Con mi madre que uno se muere sin padre y sin madre. En el ramo vive el jardín y en su fondo se fija el otro ramo. Con la pérdida se acrecientan los ramos y los fondos del ramo.
pero ya nadie levanta el jardín con las manos. Solo se desea la entrega y se ofrece su fondo. Nadie levanta un jardín, por eso estamos llenos de fondos y de ramos. Es imposible levantar un jardín. Como exceso nos rodean sus habitantes, su perfume y su fondo. Uno va solo a la cita con su ramo de espera y uno espera levantarla de nuevo. Ella espera el ramo, su primer perfume. A mi madre la subí con su ropa de teatro. Es imposible levantar un jardín. Qué hermoso, y qué hermoso trabajo musical tiene este Exacto. texto. Hay una musicalidad. Hermoso. Hermoso, hermoso. Aparte, el juego, el juego de repetición de palabras en distintos lugares, en distintos momentos, es ese ir y volver, el ir tejiendo y llevar el punto hacia atrás y volver a traerlo. Exacto. Qué hermoso. Exacto. Sí. Qué hermoso. Y te quería decir algo a propósito Diga. de la poesía y el sentido de lo teatral, ¿no? Poético, ¿no? Este poema es típicamente un poema, si se quiere, dramático. Ajá. Es una construcción dramática, ¿no? Venga. Que muy coloquial. Yo tengo poemas con mayor densidad de imágenes, si se quiere, a veces inclusive más crípticos, a veces, si se quiere. Pero este es un poema muy teatral. Dale, a ver. La pareja de la primera fila, la pareja de la última fila, ante la obra Romeo y Julieta. Dos enamorados se sientan en la primera fila del teatro. Dos enamorados se sientan en la última fila del teatro. Los cuatro enamorados miran detenidamente la obra de teatro y la fiesta de las máscaras donde se enamoran perdidamente Romeo y Julieta. Son ahora tres parejas de enamorados, la de la primera fila, la de la última fila y Romeo y Julieta. Los enamorados de la primera fila se toman de las manos. Los enamorados de la última fila se toman de las manos, de las piernas, de sus bocas, de sus sexos y caen como en el teatro. Romeo le habla a Julieta desde el balcón. Si yo pudiera tocarte con mi mano, amor prohibido que se confunde a solas y en la fuga la tragedia calla. Calla el amor por el veneno en que se muere antes, cuando también Romeo ve a su amor perdido y Julieta se hiere con su daga para caer sobre su amor dormido. Los enamorados de la primera fila siguen tomados de las manos. Los enamorados de la última fila se toman de las manos, de las piernas, de sus bocas, de sus sexos, se desvisten y se desvanecen sobre la última fila, tan desnudos como dos enamorados. Los enamorados de la primera fila aplauden el fin de la obra. Los enamorados de la última fila yacen desnudos en el piso del fondo. Todos salen de la sala de teatro. Los enamorados de la última fila están sorprendidos de que todo haya terminado, que el público los deje solos en el teatro. Los enamorados de la primera fila salen como han entrado tomados de la mano. Los enamorados de la última fila, como escondidos, se visten lentamente. Seguirán como real la muerte, la vida y la tragedia, el día en que inventaron lo que no sabían. Los enamorados de la última fila crearon su propio final contemporáneo. Comprendieron la metáfora y el dolor de morir en el propio juego de la última fila. Se volvieron a amar en la soledad del teatro sobre el fin de la escena. Salieron y el público los aplaudió en la calle. Miraban como enamorados a una multitud que los alzaba. Seguían desnudos, seguían como los mejores amantes de este mundo. Qué lindo que es. ¿Viste? Un juego teatral. Qué lindo sobre el que sentido, es. ¿no? Qué La lindo escena. que es, me encanta. Sí. Me encanta. Sí. Así que ahí Ediciones te mostré un Sandal. poco tres formas en que abordo a veces la poesía, tengo otras maneras más también,
encontrarme con el poema, ¿no? ¿Y quién te signó poeta? Bueno, mira, hay una historia muy linda. Mis padres eran muy amigos de Pablo Neruda. Eran muy amigos de Pablo Neruda. Y yo nací en Ecuador, en Quito. Y entonces en sus viajes por América Latina, en ese recorrido que hicieron, pasaron por distintos países y llegaron a Chile. Y entonces justamente llegaron en el año 1954, cuando Pablo Neruda cumplía 50 años. 50 años cumplía en el 54 Pablo Neruda. Entonces le festejaron el cumpleaños en Santiago de Chile, en un lugar, en un espacio, y mis padres le regalaron a Pablo Neruda una función de títeres. Le regalaron una función de títeres. Y yo guardo el libro que Neruda nos regaló tanto a mi madre, a mi padre como a mí, que era el libro Las uvas y el viento, que está dedicado con letra tinta verde, como escribía Neruda. Neruda escribía con tinta verde, una lapicera con tinta verde. Está dedicado con tinta verde, y dice, bueno, a Javier Villafañe, a Elba Fábregas, a Juan Cristóbal, que así me llamo, con amor, Pablo Neruda, ¿no? Y en esa reunión, yo tendría 2, 3 años, en esa reunión, Pablo Neruda dijo, bueno, este niño lo que va a convenir es bautizarlo para que sea poeta. Hay que bautizarlo con vino. Y me bautizaron con vino, lo dieron con todo, imagínate. Y claro, surgió esa anécdota familiar que se fue repitiendo siempre, y yo me fui desarrollando, y entré en la adolescencia, en la juventud, y no agarraba por el lado de la poesía la cosa, ¿no? Entonces mis padres siempre decían, bueno, esta aventura parece que quedó solamente en aquel encuentro. Y yo empecé a leer y empecé a escribir. Lo hacía desde niño y chico, pero bueno, ya empecé 14, 15 años y empecé a escribir. Así que el bautismo original me lo dio Pablo Neruda, y mis padres me incentivaron mucho a que escribiera poesía. Y además en la formación que yo tuve fue una formación, si se quiere, muy renacentista, porque yo soy concertista de guitarra, estudié 10 años guitarra, estudié, decir que soy concertista, bueno, no me dedico a eso ahora, ¿no? Pero estudié 10 años guitarra, estudié artes plásticas, estudié historia del arte, estudié historia de la música, me dediqué también a la literatura, no obstante, durante un periodo de mi vida sí me dediqué a la guitarra, a cantar, hice algo de canciones, pero no me dediqué. Entonces lo que más puse en juego fue el teatro, en la dramaturgia, que tampoco he hecho muchas obras dramáticas, unas 3 obras, 4, y en la poesía. Y en el ensayo a veces también, en la reflexión también. O sea que aquello, mis padres nos formaron, en el caso de mi hermano Emilio y a mí, con la idea de que había que estar presentes y preparados para todas las cosas en este mundo, ¿no? Entonces era importantísimo, el arte iba a tener un lugar, iba a tener una importancia muy grande, entonces era la base de la formación. Después uno estudiaba lo que quería, pues yo estudié ingeniería, las carreras técnicas, ingeniería. Mi hermano no, mi hermano completó todo, fue ceramista, escultor, lo sigue siendo. Así que ese mundo renacentista se instaló en la vida familiar y se multiplicó de una manera muy particular, ¿sí? ¿Y qué tenés de ese ingeniero? ¿Qué tenés de esa parte? ¿En dónde aparece tu parte dura? Bueno, yo soy muy ordenado, soy muy, tengo una capacidad organizativa muy grande. Bueno, la política cultural es un ejemplo de ello, exacto, claro. Exacto. Claro. Yo trabajé en la industria inclusive, porque yo trabajé en Ecuador en la industria, trabajé en la industria gráfica, acá trabajé en Terrabusi, hice la elaboración de chocolate, la automatización de elaboración de chocolate y la fábrica de pastas de Terrabusi en el año 82, y después pasé a trabajar en Electromecánica Argentina, trabajé allí para hacer la electrificación del Roca, o sea que los trenes que van al sur de la línea Roca, en alguna parte yo colaboré en lo que era la entrega y puesta en marcha de los equipos, se lo entregábamos a los japoneses, me acuerdo. Se los entregamos a los japoneses y también algunos hacíamos la puesta en marcha ya concretamente en el lugar del servicio, ¿no? Y esa tarea la realicé, fue lo último que hice. Y ya en un momento determinado tuve una experiencia extraordinaria, además porque el jefe de control de calidad, el jefe de laboratorio, siempre me acuerdo, nunca me voy a olvidar de él, era muy inventivo.
Y el día que yo llegué allí para que me hicieran la prueba, por una planta enorme, y te hacen reconocer distintas tecnologías y distintos equipos, para que vos digas esto es esto, esto qué es, esto qué es, bueno, esto es un libro, ¿no? Entonces cada cosa había que decirla, nombrarla, cómo funcionaba. Este es un recorrido como de 1 hora. Y dice, bueno, este es toda la planta, yo lo voy a llevar para que usted me diga qué es esto, qué es esto, qué es esto. Y no se olvide nunca, yo me llamo Rela de apellido. Como las notas musicales, Rela. Iba cantando, viste, el tipo por la industria ahí, por los talleres y por los pisos de la industria, una cosa extraordinaria. El tipo cantando, todo lo miraba, iba cantando, no se olvide jamás de esto. Bueno, sí, yo no me voy a olvidar. Y nos hicimos muy amigos. Dice, no, pero usted además tiene que hacer algo más acá. Yo hacía como 2 meses que estaba. Tengo que tomar el examen de ingreso. Tiene que tomar el examen de la prueba técnica. Nos hemos olvidado de la prueba técnica. Está bien, usted conoce esto, todo, está trabajando acá, ya ingresó, pero hay que hacer la prueba. Acá el gerente técnico me obliga a que le haga la prueba de conocimiento teórico. Bueno, entonces yo dije, acá perdí, porque imagínate todo lo que sea. Y entonces me encontré allí con un amigo que tenía ingeniero amigo, me dice, mira, yo te voy a traer la prueba y te voy a recordar todos los temas que se tocan acá y recordarlos y sacarlos adelante, no se da ni problema. Y bueno, eso fue lo que hice. Una semana me dediqué a leer las cosas que tenía que decir y me tomaron la prueba. Y me fue muy bien en la prueba. Me dice, no, pero usted sabe tanto de teoría como de práctica. Una maravilla estar acá. Y resulta de que yo leía mucho. Mientras hacía el laboratorio de las pruebas, me quedaba tomar un librito y leía, ¿no? Entonces un día me viene y me dice, mire, yo soy Villafañe y que usted es poeta. Pero no me lea tanto ante el público, guarde un poquito. Yo sé que si usted es poeta, yo lo voy a respetar en eso. Porque yo trabajo con otro poeta que es amigo suyo, que se llama Guillermo Boido, que tiene aquella frase maravillosa, la poesía no se vende porque no se vende. ¡Es brillante! Brillante. Era famosa la frase de Boido. Entonces le dije, sí, yo soy amigo de Boido, que era físico. Además, tiene un libro muy importante que es Einstein o la armonía del mundo, Guillermo Boido, que yo también había leído. Entonces nos emparentamos muy bien con él y me dice, bueno, mire, Villafañe, yo me voy a ir porque él es el que generó uno de los promotores de la Feria de los Inventos que se hace en la Rural. ¿Sí? Bueno, entonces él me dice, yo me voy a ir acá, esto va a quedar, que usted pueda llegar a ser el jefe de control de calidad acá y del laboratorio. Yo si no tenía demasiado ganas de hacer eso, ¿no? Y me habían surgido ya muchas tareas periodísticas a mí, como trabajo. La diferencia económica era enorme, no te imaginas lo que yo ganaba haciendo periodismo con lo que ganaba ahí la industria. Pero llegó un momento en que di el salto, ¿viste? No pude seguir en la industria. Así que me quedó esa forma de ordenar esos tableros que en aquel entonces eran analógicos, ¿viste? Claro. Era el tablero enorme donde se circulaba toda la planta, las lucecitas, cuando hacíamos mantenimiento inclusive. Se prendió una lucecita ahí, teníamos que salir corriendo a buscar el lugar donde se prendía para arreglarlo. O sea, tengo una lógica del ordenamiento técnico, del mundo analógico fundamentalmente. No trabajé en la industria con el avance digital. El sistema electrónico de detectores electrónicos en la industria ya existían, ¿no? Todo lo que eran detectores electrónicos, de presión, de calor, existían, pero era lo más avanzado, era eso electrónicamente, lo que permitía generar disparadores de funciones en la serie de automatización, ¿no? Distintos tipos de disparadores electrónicos, hasta piezoeléctrico, ¿viste? Porque ahí entre Rabus y la harina cae sobre un molino y el peso genera sobre una determinada material una diferencia de tensión interna y eso va generando, dispara unos relés, unos transistores, unos relés y después unos contactores, ¿no? Bueno, todo eso fue lo último que yo hice. Después me ordenó mucho en la vida y creo que te ayuda mucho a comprender también el mundo artístico, el mundo poético, ¿no? Me ordenó para la gestión cultural, me ordenó mucho. Y estaba pensando esto a ver, cuando hablabas de las tensiones, y me puse a pensar también, digo, esta cuestión de la tensión que se producía con ese piso, con la harina, pero también de las tensiones, por ejemplo, que necesita una obra teatral, de las tensiones. Exacto. ¿No? Y hay un doble proceso. Hay tensiones que se producen en la escritura, en la propia literatura cuando uno escribe, pero después están las tensiones y la reescritura que se produce en la escena. Es hermoso, porque aparte ahí entra en juego el actor también. Y la escena es una nueva reescritura. Claro.
Y nosotros, en general, y con los que trabajamos en el Centro Cultural y con Manuel Santos, le damos también al actor la posibilidad de la construcción del personaje. Entonces no hay una tipificación muy estereotipada. Entonces también hay otra nueva lectura, otra nueva reescritura. Claro. En la puesta en escena, en cómo circulan las cosas, en esa primera original literatura que uno escribe y cómo la ve reconocida en el espacio escénico y en los actores. Y es fabuloso por esto que le decíamos antes, la semiótica, hablando del teatro, la resignificación que genera para la gente determinadas cosas. Sí. Y eso es maravilloso. Y ya empieza a ocurrir cuando no están todavía los espectadores viendo la obra, cuando vas haciendo la obra. Y vos decís, pero esto, si yo lo digo así, ¿cómo se lee ahora? Pero yo puse esto. ¿Y ahora cómo hago? ¿Pero será así? ¿Se podrá leer así? ¿Se podrá reconocer así? Entonces va el actor y termina de resolverlo en la escena, ¿viste? Y va el actor y dice, bueno, a veces ahí en la obra hablamos sobre Poe, ¿no? Y lo que implica un ángel en el cielo de Rafael, el poema maravilloso de Poe. Entonces el actor termina de reconocerlo y hay momentos en que tiene un acto como de displicencia con su propio relato y habla del ángel que vibra en Dios en las alturas y se va como hacia una situación romántica de la exaltación que genera un ángel en el cielo. Pero se le ocurre al tipo, porque vos decís, no, mire, usted tiene que marcarse así. El tipo sale y de golpe se encuentra con que tiene que decirlo de esa manera, ¿no? Y eso, por supuesto, hay toda una demarcación que se trabaja. Así que yo creo que es así, como vos decís. Hay una nueva lectura, una relectura, y las tensiones se suscitan en la propia obra, solo en el texto literario, pasan en la puesta de escena y con las actuaciones, y luego se remultiplican de muchas formas más. Claramente. Es asombroso eso. Sí. Y pasa con la canción, pasa lo mismo. El poema que da lugar a una canción, que yo estoy de acuerdo, puede haber un debate, ¿viste? Si el poema es una canción, si no, no sé. Pero si el poema puede llegar a ser una canción, ahí se produce otro fenómeno también, que a mí también lo he vivido muy intensamente. Lo hablaba mucho con Débora Infante. De acuerdo a cómo cantás esa imagen, esa metáfora, tiene una manera de instalarse determinada. Tiene una manera de instalarse determinada. Y después existe esta reapropiación colectiva, que es en donde justamente cuando aparece esa imagen, vos sabés que hay un acentuamiento, pero eso todos lo acentúan. Sí. No le pegues mucho al trago que te puede resbalar. Claro. No le pegues mucho al trago que... Pero es contundente esa frase. No le pegues mucho al trago que te puede resbalar. Entonces queda una letra original y una acentuación que después también se vuelve a reformular permanentemente porque no hay otra manera de decirlo. Claro. Y lo que fue maravilloso que hizo hablar de todo esto, maravilloso, y después te voy a dar el disco, no lo traje, acá no me di cuenta, te lo voy a dar. Lo tengo para dártelo, te puedo pasar. Es muy hermoso lo que hizo Débora Infante y musicalizó unas coplas que yo le dediqué a Leda Valladares. Porque Leda Valladares en Ecuador me llevaba, ella grababa a los grupos de música autóctonos en el lugar donde cantaban, con la naturaleza, el viento, los pájaros que pasaban ahí. Me acuerdo con un viejo grabador geloso y unos equipos franceses que ella logró tener allí con una fidelidad extraordinaria, y me decía, bueno, Juan, vos sentate acá, pero no me hagas ruido, no muevas nada, no hagas nada ruido, sentate a escuchar. Entonces yo me quedé, eso fue impactante para mí, poder apreciar esa musicalidad. Entonces cuando en el libro, entre las cosas que reconocí, fue a Leda y le hice un poema que son como coplas, ¿no? Que como si ella misma cantara ella misma lo que le pasó en la vida con la canción, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿qué hace allí los músicos? Hacen algo extraordinario. Débora canta con una caja y canta como una coplera que la sacás allá de los Andes. Y después, en el centro de la canción, coloca una musicalización de guitarra electrónica de rock, del ruido rockero que se reconstituye por la copla y termina en toda la exaltación electrónica que se puede y vuelve a reconstituirse con la copla. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Las tensiones son las de la copla, más todo el canto de la copla que hace esta
Mujer Débora, que te voy a decir es maravillosa. Y luego las tensiones que pasan, ¿no es cierto?, del acto central, del acto central, así, antiguo, al acto presente, de lo moderno. Claro. Atraviesa y después vuelve y sigue, entonces vuelve la tensión de la copla, ¿no?, que se canta y termina. Son todas unas coplas al principio, está todo este sistema musical que genera todas estas tensiones, ¿no?, que van de la antigua música de las coplas, de nuestros Andes y de nuestros pueblos originarios, a el momento presente, ¿no? Y luego se reinstala. Ahí es muy interesante esa tensión. Yo creo que en la canción también aparecen las tensiones con sí, claro. claridad. Algunas, vuelvo a decirte, uno originalmente las vuelve a reinventar, porque también vale. Las canciones, vos viste que Chico Navarro canta sus cosas de una manera y por ahí te agarra otro intérprete y lo hace de otra manera, ¿no? Pero no obstante, siempre hay una zona de tensiones que se juegan, ¿no? En el teatro, en la música, en la pintura, ¿no es cierto? El problema del color y de la luz, ¿no?, es un problema clave. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la forma? ¿Qué es el color? La pintura es luz, tiene que ser, eso decía Petoruti, el maestro, ¿no? Es luz, que vos la recortás y le das una línea o una forma, pero tiene que estar integrada la luz para que haya pintura y color, ¿no? Entonces todo eso son tensiones, las tensiones del color, los contrastes, ¿no? El famoso caos del que hablaba Felipe Noé, ¿no? La pintura y la vida es un enorme caos, ¿no?, que no sé si hasta dónde conviene organizarlo, ¿no? Así que bueno. Me estaba poniendo a pensar también, mirá, cuando hablabas de esta cuestión de la reapropiación y estas cuestiones de los decires, ¿no? Hace muchos años atrás, y yo los invito a que busquen, también, que está ese recorte en YouTube dando vueltas, el polaco Goyeneche, en una entrevista que le hace a Quique Pessoa, le pregunta por su manera de cantar, ¿no? Y entonces hablan de Naranjo en Flor. Y Quique Pessoa se pone como a cantar Naranjo en Flor. Y el polaco le dice, no, pero tenés que sentirla. Claro. Y lo más común que teníamos hasta el polaco Goyeneche con Naranjo en Flor era más blanda que el agua blanda. ¿No? Esa era la cadencia y la manera de cantar. Claro. Ahora el polaco, ¿qué le dice? No, Quique, no, más tranquilo. Claro. Era más blanda que el agua. ¿Qué? El agua blanda. Claro. Y hace una cadencia donde cambia nuestra manera también de decir. Esta cuestión de las apropiaciones, resignificaciones. Totalmente. ¿No? Y cuánto el otro mete en algo que ya está totalmente establecido. Totalmente establecido. Pero lo vuelve a crear. Lo vuelve a crear, exactamente. Eso es hermoso. Hermoso, eso es hermoso. Eso pasa con todo artista, con todo lugar que se escenifique, que se musicalice, o que se pinte, o coreográfico. En cualquier espacio eso es notable. La manera de poder volver a bailar, ¿no es cierto?, la misma música, ¿no? Volver a bailar la misma música, sí, completamente. Eso es así, y ahí está el artista, y muchas veces más aún, te diría que hasta en el propio fenómeno artístico, sobre la misma obra, sobre la misma pista, ¿no es cierto?, sobre el mismo recorrido, se recrea. Claro. También. Claro. Porque hubo necesidad. El actor lo necesitó, el cantor lo necesitó. ¿No es cierto? Es interesantísimo. Sí. Una cosa de la celebración que los invito a que cuando se reponga, todavía seguramente debe estar la encargada de la música en vivo, debe estar en gira, sí, ¿no? Está de gira, sí. Por Europa. Por Europa, sí. Pero cuando vuelva esperemos que se reponga, y si eso sucede, los invitamos a que la vayan a ver. Porque la celebración, aparte de no tener más magias que esto que está planteando, una celebración, ¿no? Y a partir de ahí arrancan todas las magias. Y tener esta cuestión de la celebración, y a mí, más allá de esta invitación a transitar poéticamente la obra, más allá de la poesía que tiene, una de las metáforas más lindas, y que tampoco es que sea algo totalmente original en el mundo del teatro, es esto de que nosotros como espectadores firmamos un pacto con quienes están ahí arriba, ¿sí? Y en ese pacto nosotros vamos a creer, vamos a jugar a creer, ¿no? Y entre todos armar esta obra.
Y obviamente la celebración habla de un encuentro, ¿no? Un encuentro con determinada cantidad de personas, que cada una aporta algo distinto. Y en ese encuentro hay un brindis, hay una comida, hay un estar. Lo más interesante de esto es que en la mesa no hay nada. Y que en esa mesa no hay nada visualmente, porque hay de todo. Y que justamente se juntan y la celebración pasa a ser lo que cada uno tiene para traer y dar, ¿no? Y esa metáfora de que en la mesa no haya nada y haya de todo, de que no se vean cosas, pero pase un mundo y un universo ahí, es la base de cualquier celebración que tendríamos que seguir resignificando y construyendo y militando. Totalmente, pero además hay otro fenómeno que yo muchas veces lo comentaba al público, amigo y generosamente, que resulta ser que aquellos a los que estamos esperando, maravillosamente vinieron de la calle. Hay mucha gente que vino a celebrar y que no sabía que iba a venir a celebrar y que se integró a la celebración, ¿no es cierto? Y esa idea es muy interesante, ¿no? Aquellos que no sabían que venían a celebrar, que no sabían que habían sido invitados, estaban invitados también y se integran. Aparte hay una parte muy hermosa porque la sala es una sala donde las propias tarimas, digamos, las propias butacas ingresan al espacio escénico, ¿no? Porque está todo construido de esa manera, ¿viste? Como es esa sala, ¿no? Así que esa idea realmente fue un lindo hallazgo, esto que vos contás, y esta otra idea de que aquellos que no sabían que estaban invitados también estaban invitados. Elegiste uno para cerrar, yo voy a hacer el cierre formal, nos vamos a ir con Juano Villafañe. Gracias, Juano, por haber estado, gracias por esta charla hermosa. En la operación técnica, nuestros dos pilotos de Tormenta, Gonzalo Soray y nuestro, por ahí anda dando vuelta, Aldo Fernández. Acá en la conducción, Leandro Murciego, la artística, Luciano Fernández, la producción general de apalabrarte.com.ar, nuestro invitado de Juano Villafañe, que entre otras de las cosas que los quiero invitar es miren, recorran la programación del Centro Cultural de la Cooperación, tienen muchísimas propuestas, todas de mucha calidad, y si a lo mejor no tienen tiempo para ir a ver una obra, pasen y entren. Los espacios hay que habitarlos, ¿sí? Y ese espacio nos pertenece muchísimo porque nos representa mucho. Nos vamos con vos, Juan. Muy bien. ¿Te parece un poema así o más corto? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, esto está dedicado a mi madre. Yo guardé pocas cosas de mi madre. ¿Cuánto era lo perdido? ¿Cómo hicimos para que el teatro se fuera por el río? Llena el agua de palabras con tus libros sobre los niveles que la vida marca. Te vi salir con tu caballo lleno de marionetas que navegaban. Es casi brutal un teatro que se inunda. Tu propia ropa, las pinturas chinas y tu espejo con el rouge que te ponías de noche. Cómo cantaban los libros que fueron arrancados cuando te recordamos el límite del jardín y la propia puerta. Saludaban desde el agua infinitos colores de aceite, como todo el óleo que salía de tu cuarto. Es brutal ver la pintura asociada al arroyo y a tu tapado nuevo. Para eso puse en la pecera la mano de una muñeca que vio el final de tu vida. Cuántas pocas cosas te he podido rescatar del agua. Qué breves noticias te anunciaron cuando salías desnuda en el molino. He guardado todo lo que era tuyo, todo lo perdido de tu cama, de tu mesa de cedro. Muy pocas cosas me quedan de tu teatro entre los públicos asombrados. Se trata de algunos objetos llenos de fuego, unidos al oriente de lo pintado en oro. Debí haber guardado los cuadros y tu lámpara para toda tu vida. Otra muñeca más, otra glicina y un jardín en el borde de la tierra. Gracias. De nada, querido. Bueno, nada, se pasó.